La independencia de México no es un hecho aislado que solo atañe a nuestro país. México fue parte de una convulsión global que se desbordaba en todo el mundo. Convulsión que llegó hasta nuestras tierras durangueñas. En Europa, el descubrimiento del Nuevo Mundo revolucionó la mentalidad del viejo continente, especialmente de la clase culta e intelectual. Nuevas ideas se estaban gestando una vez rebasada la autoridad de la Iglesia, la cual padecía una de sus peores crisis morales. El cisma religioso que Martín Lutero provocó en toda Europa, el despertar del espíritu del pensamiento autónomo y no del pensamiento impuesto por la Iglesia, además de la idea de conocer la verdad solo a través de la experimentación, indujo a que muchos científicos formularan nuevos conceptos en la estructura social, religiosa y política. Esto genera un clima de inconformidad y la generación de una corriente de opinión, una corriente ilustrada, porque es la época de la Ilustración, una corriente ilustrada que permite entonces comprender de una manera diferente la naturaleza y el funcionamiento de las colonias respecto de las metrópolis. Y esto es lo que provoca en el mediano plazo la posibilidad de las ideas independentistas. Francia dio el primer salto y bajo todas estas ideas, Napoleón Bonaparte logra derrocar a la monarquía opresora. La primera revolución, la Revolución Francesa, daría inicio a todas las demás. Luego, con la Revolución Francesa y la ejecución de los reyes, de los monarcas franceses, comienza a fluir de manera muy intensa todo lo que está ocurriendo en Francia, ¿sí? Entonces eso alienta y calienta, digamos, el ambiente pro-autonomista, pro-independentista en América, no solamente en Nueva España. La revolución de independencia de los Estados Unidos de América atemorizó a todos los gobiernos de la América española. A la suma de estas revoluciones, de la Revolución Francesa y de la independencia de las colonias norteamericanas de Inglaterra, habría que sumar la invasión que Francia hace a España a principios del siglo XIX. La invasión francesa, el de poner al rey Fernando VII del poder y dejar a José Bonaparte encargado del poder en España, ese es el momento que detona prácticamente las ideas independentistas. El momento de la libertad se acercaba y toda la sociedad oprimida comenzaba a prepararse. Había un ambiente podríamos decir, generalizado de descontento en dos grupos sociales, entre los criollos, es decir, los españoles nacidos en México, y en la población pues indígena, rural, fundamentalmente, ¿no? Se está planeando un movimiento o están circulando una serie de inquietudes en todo el reino de la Nueva España
con esas miras, ¿no? Con las miras de independizar a la Nueva España de España. De ahí que en 1808 pues sea como un gran anuncio, ¿verdad?, de lo que va a venir. Y digo esto porque no es casual, por ejemplo, que en un punto tan distante, tan aislado y tan singular, ¿verdad?, como era el pueblo de Guazamota, en la Sierra Madre Occidental, en lo que es hoy el territorio de Durango, dos personajes, uno llamado José Domingo de la Cruz y otro Tomás Páez, hayan estado conspirando para levantarse en armas en contra del gobierno provincial, es decir, en contra del gobierno de la Nueva Vizcaya, con sede en Durango. Eso ocurre en 1808. Tales brotes de disconformidad fueron producto de una conspiración que abarcó algunos pueblos del sureste del estado de Durango. Se reprime en estas expresiones en la Ciudad de México, ¿verdad? Todo es puesto en paz y es hasta 1810 cuando inicia con Miguel Hidalgo la Guerra de Independencia. Este primer intento de insurgencia fue delatado. Sin embargo, muestra el primer interés de duranguenses para liberarse de la opresión española. Como ven, lo que ocurre en Durango no es cosa mínima, ¿no? O sea, ocurren cosas muy, muy interesantes. Las noticias de que Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas con un grupo de criollos, mestizos e indígenas llegó a oídos de las autoridades de la Nueva Vizcaya. Efectivamente, se da a conocer rápidamente el manifiesto de independencia de Hidalgo, circula con mucha profusión. Sin embargo, en la Nueva Vizcaya no tenemos noticias de que haya circulado, salvo en la zona limítrofe con Jalisco y Nayarit. En las misiones de la Sierra del Sur es donde sabemos que circuló el manifiesto de Hidalgo. Es decir, las ideas independentistas no circularon con profusión, de donde también entendemos por qué no hubo un surgimiento de una guerra de independencia local. Y los pocos intentos que hubo de esta guerra de independencia local, pues fueron rápidamente sofocados porque teníamos un ejército que estaba preparado para eso. El gobierno de la Nueva España y el de la Nueva Vizcaya no estarían dispuestos a perder su hegemonía española, su ideología política y de autoritarismo tan fácilmente. La actitud de las clases dominantes de Durango fueron siempre de oposición a la independencia y defendían el poder español. Su postura hasta ahora es muy clara contra la independencia, ¿sí? O sea, todo lo que huela a independencia es calificado de movimientos contra la religión y contra el rey, ¿sí? Entonces, ven amenazada la religión católica, ¿sí? Sus intereses, evidentemente, y un riesgo de que en el campo religioso todo se pierda por culpa de Napoleón, ¿sí? O de los revolucionarios franceses. Y claro, de sus agentes, que son los revolucionarios de la proindependentistas. En el sur y en el centro del país era donde acontecía
la fuerte lucha por la independencia que por momentos parecía perderse. La etapa más difícil en la lucha por la independencia aconteció en aquel momento en que Miguel Hidalgo y Costilla fue apresado junto con otros caudillos en Acatita de Baján, territorio de la Nueva Vizcaya. ¿Cuál específicamente es la actitud de la iglesia local, del obispado de Durango? Bueno, le toca en suerte buena o mala, yo no sé cómo lo hayan visto, de tener que hacer y seguir el juicio contra Miguel Hidalgo y sus acompañantes, contra los principales insurgentes, ¿no?, del movimiento de independencia. En Mapimí, Miguel Hidalgo estuvo prisionero. Después fue conducido a Monclova hasta llegar a Chihuahua, en donde fue encarcelado y fusilado. Otros acompañantes de Miguel Hidalgo no fueron conducidos a Chihuahua, sino a la ciudad de Durango. Todos se los llevaron presos a Chihuahua, y a esos 6 clérigos, por ser clérigos, los trasladaron aquí a Durango, menos a Hidalgo, por ser la cabeza. Ya el intendente urdió la forma de cómo deshacerse de ellos, de quitarles investiduras. Ordenó que se trajeran aquí a este lugar. Les quitaron los vestidos y así desnudos los fusilaron. Ya después la orden que tenían era, ya fusilados, vestirlos otra vez y entregarlos al párroco del santuario, donde fueron enterrados de limosna. Todo esto, por eso la importancia de estos clérigos insurgentes, que tenían la idea de una independencia real para todos los mexicanos. Y aquí están en Durango, sepultados. Tenemos ese detalle que aquí en Durango están, y debe de ser homenajearlos. Poco antes, aún en los tiempos de la colonia, Guadalupe Victoria, nacido en Tamazula, Durango, fue testigo de estas injusticias desde sus estudios en el seminario de la ciudad de Durango. El hecho de que estudiara en el seminario no quiere decir que fuera para sacerdote, era la única opción para estudiar en el seminario, para ser sacerdote o ser abogado. Él busca ser abogado, él se inscribe en el seminario aquí, hace sus estudios básicos en el seminario. Con el tiempo, viajaría a la Ciudad de México con el gran interés de prepararse. Y al momento del levantamiento en armas de Hidalgo, pues él le emociona, convoca a sus compañeros alumnos del Colegio San Ildefonso que se levanten en armas para defender la libertad que promueve Hidalgo, y se suma a Morelos, inmediatamente se suma a Morelos. ¿Sí? No se suma a Hidalgo porque le quedaba lejos, ¿no? Se suma a Morelos porque le quedaba de alguna manera más cerca, se identifica con Morelos, y él empieza, ahora sí que desde abajo, en la lucha con Morelos, se va distinguiendo poco a poco, y su acto que lo distingue de manera significativa es este famoso momento en que avienta su espada y que dice: va mi espada en prenda, voy por ella, que es en el sitio de Oaxaca.
La verdad es que el ejército revolucionario del sur no había tenido ningún triunfo significativo, no había tomado ninguna población importante española. Había estado en una especie de guerra de guerrillas en pequeñas poblaciones, pero no habían logrado tomar ninguna población importante. Cuando sitian Oaxaca, están sobre el sitio de Oaxaca, están tratando de tomar la ciudad de Oaxaca, pero no la pueden tomar y están debilitándose las fuerzas independentistas en la toma de Oaxaca, perdón. Y entonces él tiene en el Cerro del Fortín, en la parte sur de Oaxaca, él encabeza el grupo que está atacando el Cerro del Fortín, y entonces hace este acto heroico de que avienta la espada y se avienta él y se va toda la tropa detrás de él y entran a fuerza a tomar el Fortín, y a partir de ahí cae la ciudad de Oaxaca. Con la caída de Oaxaca resurge el Ejército Libertador del Sur, y a partir de ahí es que toma toda la presencia y la fuerza que tiene Morelos en el sur. Eso le vale para que a él después lo comisionen a algunas acciones en Puebla, algunas acciones en Veracruz, donde finalmente desarrolla toda su vida militar entre Puebla y Veracruz. Después de que casi todos los héroes de la independencia habían sido asesinados, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Santana, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria continúan la guerra de independencia hasta lograr expulsar al gobierno español. No deja que se muera la guerra de independencia. La guerra de independencia, hay que decirlo en términos generales, tiene 3 momentos. El levantamiento de Hidalgo, que empieza en 1810 y termina en 1811 con su muerte y prácticamente sofocado en el centro del país. El levantamiento de Morelos, que empieza en 1811 y termina en 1815, que termina prácticamente con la muerte de él y todos los demás cabecillas. Y el movimiento propiamente hecho de independencia, que encabeza Guerrero y Iturbide, que empieza en 1820 y termina en 1821. ¿Sí? Son los 3 momentos y son 3 momentos diferentes. Bueno, el único que permanece a lo largo de todo este proceso es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria le da permanencia al movimiento de independencia, de una manera muy local y muy focalizada, pero es el único que permanece. Y eso es uno de los elementos que hace que cuando se crea el triunvirato, una vez establecida la independencia, se establece el triunvirato en 1821, pues él sea uno de los invitados a formar parte del triunvirato. Y después, cuando termina la vida republicana, la vida monárquica, cuando establece la monarquía con Iturbide y termina es depuesto Iturbide como monarca y nace el Estado federal, pues es llamado él a ser el primer presidente de la República. El poder español de Durango resguardaba la ciudad con 800 soldados al mando del coronel Bracho. Muy pronto llegaría el ejército insurgente al mando de Pedro Celestino Negrete. Negrete no puede entrar así de buenas a primeras, tiene que instalar su campo militar en lo que es la explanada del Santuario de Guadalupe, y ahí se le unen varios grupos de ciudadanos de Durango, entre ellos los miembros de la Diputación Provincial, algunos elementos del Ayuntamiento de Durango, entre los que destacan, decía, Mariano Herrera, de origen peruano, por cierto. Gaspar de Ochoa, que era militar realista, se une junto con otros militares y población de la ciudad de Durango a Negrete hasta que dan el gran asalto a la ciudad. Bueno, aquí estamos hablando de un enfrentamiento entre el ejército español y el ejército criollo. También era un ejército criollo prácticamente que comandaba Pedro Celestino Negrete, que era español, ¿sí? Y era un ejército criollo contra el ejército español. Se da este enfrentamiento, se concentra básicamente alrededor de San Agustín. Hay una resistencia muy fuerte a nivel local y es importante decirlo, los puntos defensivos más importantes, ¿sí?, en la ciudad de Durango son la catedral, ¿sí?,
el templo de San Agustín, templo y convento, porque todavía está el convento, templo y convento de San Agustín, la casa del obispo. Dense una idea quién estaba a favor, pues, de conservar el régimen colonial en Durango. Ahí está, ¿no? El 6 de agosto de 1821 iniciaron las hostilidades y tan solo para el 31 de agosto los realistas se rendirían firmando la capitulación para el 3 de septiembre. El día 6, Negrete entró a la ciudad, acto que consumó formalmente la independencia en la Nueva Vizcaya y por fin en toda la Nueva España. Muy pronto, la República Mexicana. Decir que es tal vez el último punto, el penúltimo punto de la resistencia realista en la Nueva España. Se ha hablado que Durango es la última batalla de la independencia. Es la última capital, la última batalla en la capital, no es la última batalla por la independencia, todavía hay muchos más después de Durango, pero es la última batalla en la que cae una capital de una provincia. La independencia no se lograría de inmediato. El rompimiento de México con la corona española traería mucha inestabilidad económicamente. En 1823 se dividió la Nueva Vizcaya en dos partes, Chihuahua y Durango. Desapareció la Nueva Vizcaya y quedó formalmente creado el estado de Durango como miembro de la Federación. En las primeras elecciones resultó electo Santiago Baca Ortiz, un liberal quien tomó posesión el 1 de octubre de 1826. Después fue electo Francisco Elorriaga. La nación no se consolidaba del todo. Durante el gobierno de Santana, todo el país vivía una lucha de ideologías entre liberales y conservadores. Durango no escapaba a estas luchas, además de lidiar con invasiones de apaches y comanches. El gobierno centralista apoyó a Durango en estas luchas. Sin embargo, el fracaso de este gobierno se manifestó en la unión de Texas a los Estados Unidos de América. Muy pronto, en 1847, el ejército del norte invadiría Durango, hasta que se firmaron los acuerdos y el ejército de los norteamericanos se retiró. México había perdido Texas, entre otros territorios. En Guerrero se proclamaba el Plan de Ayutla, que provocaría la caída de la dictadura de Santana. Durango se le unió y como consecuencia del triunfo de este plan, José María del Regato asumió la gobernatura. José María del Regato fue un ingeniero nacido aquí en Durango en 1800, si no me equivoco, y él fue varias veces gobernador del estado. El estado de Durango tuvo un primer congreso constituyente en 1825, que hace sus funciones del 25 al 27, y luego hay un segundo congreso constituyente que hace funciones del 27 al 29. Él es miembro del segundo congreso constituyente, que le toca, bueno, todo este periodo de la vida del nacimiento de la república, que no fue fácil, de la vida republicana, que no fue fácil. Francisco
Francisco Zarco participó en las labores de dicho Congreso, quien defendió férreamente los derechos de la libertad de imprenta y la libre manifestación de las ideas. Además, fue un liberal radical que dejó honda huella en las luchas por la reforma. Zarco es un autodidacta, también liberal, de formación liberal, que nace aquí en el barrio de Analco, y como autodidacta él se interesa por las leyes, se interesa por la protección de la sociedad, por acciones comunitarias a favor de la sociedad, pero fundamentalmente por el periodismo. Y él empieza a escribir, él se va a la Ciudad de México, él se va a vivir a la Ciudad de México, intenta estudiar en el Colegio San Ildefonso, sin embargo, bueno, pues él termina teniendo una formación totalmente autodidacta, y es un director del periódico del siglo XIX, es el director del periódico del siglo XIX, que es el periódico más importante del siglo XIX, de ese siglo, y desde el cual se impulsa una lucha muy fuerte a favor del federalismo, a favor de las ideas liberales contra los conservadores, y después a favor del federalismo. Es electo como diputado por Durango en el Congreso Constituyente de 1857, y él se destaca por ser uno de los principales redactores de la Constitución del 57. No solo es diputado en el Congreso, sino es redactor de la Constitución del 57. Leal a Juárez, cercano a Juárez, pues él sigue a Juárez y apoya a Juárez a lo largo de su lucha en la invasión francesa, y un poco tiempo después muere Francisco Zarco. Las pugnas entre conservadores y liberales llegaban a su límite, dando origen a la Guerra de Reforma, en donde Benito Juárez había asumido la presidencia por mandato constitucional. Sin embargo, los conservadores lo desconocían. En esas circunstancias, Juárez inicia el traslado de su gobierno a diferentes puntos del país. La intervención francesa obedece a una serie de conflictos económicos que tenía México, derivados desde su guerra de independencia con España, con Inglaterra y con Francia. Y es un pretexto para invadir el país, poder llegar a invadir el país. Juárez se dedicó a reorganizar la administración pública y decidió suspender los pagos de la deuda externa, lo cual molestó a España, Inglaterra y Francia. Sin embargo, solo Francia decidió invadir México para cobrar su deuda y, de paso, querer implantar de nuevo el régimen a través de la monarquía extranjera. Viene la lucha, la guerra de reforma, primero, la lucha entre los conservadores y los liberales, por esta serie de reformas constitucionales que se impulsan desde Veracruz para generar un Estado laico y que desconozca la religión católica como principio o como única religión, un Estado tolerante a las religiones, y bueno, toda la serie de reformas que se impulsan en estas leyes que se conocen como leyes de reforma, estas leyes que impulsan el Estado liberal y laico, propicia que los grupos conservadores desconozcan la Constitución del 57 y se regresen a la Constitución del 24 y al Acta de Independencia, en la que se plantea la necesidad de que seamos gobernados por un príncipe de la casa reinante, que eran los Borbones. De inmediato, los conservadores de México le ofrecieron la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Miembro de los Borbones, que acepta venir a gobernar y viene a gobernar, y bueno, desplaza al gobierno
constituido Benito Juárez, se da la guerra entre los conservadores y los liberales, lo estoy diciendo de una manera muy simplista, y Maximiliano de Habsburgo logra, para poder afianzar su gobierno, pues traer al ejército francés que lo respalde, y es que se da la invasión francesa. Es decir, los franceses llegan a respaldar las acciones militares, o más que acciones militares, con acciones militares a respaldar el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, y eso implica la pacificación y la extinción de los grupos opositores encabezados por Benito Juárez. Benito Juárez inicia una larga marcha por el país. Juárez se dio a la tarea de organizar la defensa nacional. Y mientras tanto, el ejército francés va avanzando paulatinamente en sus posiciones. No hubo resistencia al ejército francés en Durango. El ejército francés llegó y tomó la ciudad de Durango. Aquí vivían a gusto bailes y fiestas, y lo recibió la alta sociedad con vítores aquí al ejército francés. Finalmente, una sociedad conservadora pues recibe al ejército representante del gobierno conservador y es bien recibido aquí en la ciudad de Durango. Mientras tanto, Juárez viene por el desierto, llega a Mapimí. Y siendo el 15 de septiembre, recordaron que era el aniversario de la independencia de México. Al enterarse el presidente Juárez, se organizó en forma sencilla, pero con gran emoción cívica, y dio un discurso de celebración. Sube Juárez, va Juárez, y una vez que Napoleón enfrenta problemas en Europa y retira su ejército de territorio mexicano, pues queda prácticamente la indefección Maximiliano de Habsburgo, y es rápidamente vencida el ejército que lo apoya, el ejército nacional que lo apoyaba, y eso permite el triunfo y el regreso del ejército liberal. En ese regreso, Juárez nuevamente pasa por Durango, ahora sí ya viene por un camino seguro, que es el Camino Real, y hace una estadía en diciembre del 66, si no me equivoco, aquí en Durango, de unos 10 o 15 días, que está aquí, célebre, porque en esa ocasión se estrena el himno Juárez, que escribe Miguel Meneses, y se estrena en el Teatro Victoria. Miguel Meneses, que 2 meses antes amenizaba los bailes y las fiestas del ejército francés, pues ahora escribe el himno a Juárez y se celebra aquí el himno a Juárez, que se canta en todo el país, aquí se estrena. Y bueno, ya sigue su marcha hacia el sur Juárez. En esa época, y es el recuerdo que está en el mural del Palacio de Gobierno, a su entrada por Durango, dice en la leyenda que un grupo de señoritas de la alta sociedad le extiende una bandera francesa sobre la calle para que pase el carruaje sobre la calle. Se da cuenta Juárez de esto, ordena que se tenga el carruaje y ordena que se retire la bandera, porque no se debe de mancillar ni agredir de esa manera a la bandera, aún siendo del enemigo, ¿no? Y es una lección cívica la que él da en ese acto, y ordena que nuevamente se retire esa bandera que la habían puesto quienes habían estado celebrando y vitoreando días antes a los franceses, ¿no? Bueno, eso habla del carácter ambivalente que de repente te ha mostrado Durango a lo largo de la historia, ¿no? Juárez llegaba a la Ciudad de México restaurando la República. En Durango emergió un periodo de paz, tranquilidad y progreso bajo diferentes gobernadores. No fue hasta que Porfirio Díaz emitió el Plan de la Noria, en donde Donato Guerra y Tomás Borrego, a la causa del sufragio libre, para que Porfirio Díaz pudiera ser presidente en elecciones contra Juárez. Benito Juárez muere en medio de estas peleas. Y después de varios tumultos políticos, Porfirio Díaz insiste en ser presidente y lo consigue con el tiempo. No, naturalmente que se refleja en Durango. De entrada, lo primero que logra Porfirio Díaz es lograr la estabilidad política. Había habido antes de Porfirio Díaz asonada tras asonada, y se ponía un gobierno, se ponía otro, invasiones como la invasión norteamericana, las invasiones norteamericanas, la invasión francesa, etcétera, etcétera. Entonces, Porfirio Díaz lo que logra es la estabilidad política del país. Es decir, él logra, se excedió naturalmente, él logra permanecer en el gobierno y logra la estabilidad política.
Con la estabilidad política, lo siguiente que sigue es la estabilidad económica. La paz que se impulsó durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México. Floreció la literatura, la pintura, la música y la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno. Fue entonces cuando se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. Y estas inversiones naturalmente se traducen en desarrollo local, en crecimiento local y en un crecimiento de la economía. De hecho, la arquitectura de nuestra ciudad, que siempre hablamos que es una arquitectura colonial, nuestra arquitectura es una arquitectura porfiriana. Los edificios coloniales son pocos. El grueso de los grandes edificios de la ciudad, la mayoría de los que están rescatando recientemente, son edificios de origen porfiriano, no son coloniales, son porfirianos. Y uno de los elementos que siempre caracteriza el desarrollo económico de una población, la bonanza de una población, se refleja en su urbanismo y en su arquitectura. Durango es una ciudad que se vio altamente beneficiada con la llegada del ferrocarril. Con la llegada del telégrafo, el ferrocarril, el sistema de correos y el cine, la ciudad y el estado de Durango entró en una etapa de auge y progreso. Grandes edificios palaciegos, estilo francés, fueron construidos en ese momento de bonanza. De los que se conservan muy significativos, por ejemplo, es la casa del gobernador Francisco Gómez Palacio, que todos conocemos como el Aguacate, por ejemplo, ¿no? Esta es una casa totalmente porfiriana, de estilo inglesa, muy significativa. Pocas casas como esas en Durango, con ese estilo, que impuso un intento de un nuevo estilo. Una casa de esta época es la casa de señor Hasser, que es el Sabino, ¿sí? De Bruno Hasser. El Sabino era una casa que era una especie de chalet con su bosque integrado. O sea, toda la manzana de la que está alrededor, desde Fénix hasta Dolores del Río y desde Aquiles Cerdán hasta Negrete, era un bosque. Un bosque, donde tenía animales de caza y demás, y ahí tenía su casa. O sea, eso vamos hablando del desarrollo de viviendas que se hicieron en la época y que todavía se conservan. Hubo otras casas con menos características de ese tipo, pero que no dejaban de ser majestuosas, como estaba la antigua farmacia Regina, ahí en la esquina de Constitución y Aquiles Cerdán, ¿sí? Una casa de 2 pisos, la anexa de un lado también una casa similar de estas mansiones palaciegas. La casa donde actualmente despacha el presidente municipal, contra esquina del Aguacate, es otra casa porfiriana de la época. Y bueno, frente a la Plaza de Armas, en la calle Juárez, se conservan 3 o 4 casas porfirianas de la época. Es decir, estas casas majestuosas que teníamos por la calle 5 de Febrero, enfrente de la casa de Conde de Xúchitl, toda esa cuadra, prácticamente se conservan las casas porfirianas de este. O sea, es una época en la que hubo un esplendor arquitectónico muy importante y en la que hubo grandes mansiones. Estoy mencionando casas residenciales muy importantes, pero hubo grandes mansiones. La propia presidencia municipal, la casa de Pedro Escárzaga, pues es otra casa que se construye en este albor del desarrollo de la economía que propició el porfiriato. Y casas desaparecidas muy reconocidas, pues es, por ejemplo, dentro del comercio la Francia Marítima, por ejemplo, ¿no? Ahí en la esquina de 20 de noviembre, de 5 de febrero y Juárez, que ahora se reconstruyó recordando la vieja casa, pero no es la misma casa. La Mercería Alemana, por ejemplo, que era un edificio majestuoso en Constitución y 5 de febrero. El Palomar, este edificio de 4 o 5 pisos, también de buhardillas así del norte de Europa, muy características, es otro gran edificio de los que se perdieron. El Banco de Durango, que todo el mundo habla de él, ¿no? En la esquina de 20 de noviembre y Constitución, que es otro de los grandes edificios comerciales que se construyeron. Se hicieron edificios tanto para el comercio de las magnitudes de las que estamos hablando, como casas de la magnitud de las que estamos hablando. O sea, esa fue parte de las características de este desarrollo porfiriano que tuvimos. Siempre que hay un boom en la economía, se refleja en la arquitectura.
Hubo otro boom cuando la reforma borbónica, que lo mencionamos muy brevemente, pero bueno, esta reforma pues se tradujo en la casa del conde de Súchil, en la casa de Zambrano, en la casa que todo el mundo llama como el mesón de Zambrano, pero bueno, que no era tal, era una casa habitación en 20 de noviembre y Zaragoza. O sea, grandes mansiones también de carácter colonial que se desarrollaron alrededor del boom de la minería que provocó la reforma borbónica. El Cerro del Mercado se explotaba como nunca antes y dio lugar al establecimiento de la ferrería a un lado del río Tunal. Lerdo y Gómez Palacio fortalecían la relación con Torreón, Coahuila, y juntos desarrollaban en la laguna una fuerte industria textil que se expandía hasta la capital. Existía el Banco de Durango y se inauguraba el tramo de ferrocarril de Durango a la laguna. En el ámbito de la educación se destacó el profesor Bruno Martínez por impulsar esta labor de formación de educación básica. La enseñanza secundaria ya se impartía en el Instituto Juárez, el cual albergaba una biblioteca con más de 5.321 volúmenes. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura un elemento para plasmar sus composiciones y expresarse, y así se lograron muestras del arte mexicano de todas sus regiones que fueron exhibidas en el mundo entero. Numerosos personajes duranguenses comenzaron a relucir en el ámbito nacional e internacional. Alberto M. Alvarado, Benigno Montoya Muñoz, arquitecto, escultor y pintor. Ricardo Castro, músico, entre muchos otros. No obstante, a pesar de que la política de Porfirio Díaz favorecía en gran parte la inversión, era más en la inversión extranjera. Además que las circunstancias externas ya no estaban de su lado. Bueno, uno de los problemas principales que se enfrentan es el crecimiento cada vez mayor de los campesinos en condiciones paupérrimas económicas y sociales de desarrollo frente a la riqueza acumulada de unos cuantos. O sea, hablamos de estas grandes mansiones que denotan la riqueza acumulada de unas cuantas familias que tenían el poder del comercio, de la minería, del transporte, de la agricultura, y que aprovechaban la fuerza y la mano de obra de las clases populares que, bueno, pues estaban cada vez más limitadas en cuanto a sus capacidades económicas. Porque veía que muchos tenían muy poco, que pocos tenían mucho y que habían muchos que no tenían nada. Entonces, por eso se lanza él a la revolución en compañía de sus hermanos. El desempleo ocasionó la caída de los salarios. Miles de trabajadores comenzaron a emigrar a los estados sureños de Estados Unidos de América y después fueron deportados. En el verano de 1908, los campesinos de todo el país padecieron una intensa sequía que se extendió desde Sonora, pasando por Durango, hasta los estados sureños como Chiapas. Todo lo anterior ocasionó un serio descontento popular contra la persona de Porfirio Díaz y sus allegados, a quienes el pueblo veía como culpables de la catástrofe económica del país. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Yo en una ocasión le pregunté a mi padre que por qué se había lanzado la revolución. Y él me dijo, pues yo oía que bola contra Porfirio Díaz
y bola contra Porfirio Díaz. Esta contestación es de tipo festivo porque así era él, muy festivo para platicar. La revolución también tiene un origen de carácter político. La protesta de Madero ante el desconocimiento de su elección como presidente de la República. Se nos olvida que Madero era un hacendado agrícola de Coahuila. Y bueno, es el elemento detonador para que se dé un levantamiento social que busque la reivindicación de las clases más desprotegidas, que finalmente es en lo que se tradujo la revolución a partir de 1913, una reivindicación de las clases sociales desprotegidas. El 13 de julio de 1909 llegó a Durango el hijo del expresidente Benito Juárez, que ostentaba la presidencia del Partido Democrático de México. El Teatro Victoria fue escenario de una gran manifestación en contra de la dictadura de Díaz. Después llegó Francisco I. Madero, quien logró una reunión más acalorada en contra del presidente. Muy pronto en la región norte del país tomaban forma los ideales de la revolución y las conspiraciones secretas contra la dictadura de Díaz. En un libro que escribió Matías Pazuengo, dice que él oyó en Culiacán, precisamente, ideas de los Flores Magón, incitando ya a la revolución. Entonces, aunque yo no lo tengo comprobado, pues es muy posible que en sus viajes a Culiacán ellos se hayan enterado de que, pues de las ideas ya revolucionarias y que las hayan aceptado. Y en Durango el levantamiento armado, pues si bien es cierto, inició el 20 de noviembre de 1910 en Gómez Palacio. Jesús Agustín Castro empieza el levantamiento allí. La verdad es que es rápidamente disperso. La independencia de México se había transformado en un vaivén de diferencias políticas ideológicas de formas de gobierno. Lejos quedaban las guerras de independencia contra los extranjeros. Después de 100 años, ya no se hablaba ni de la conquista ni de la colonia. La batalla ahora era entre nosotros. Se asomaba una gran sacudida, una revuelta, nuestra revolución, la Revolución Mexicana.